Pero la gente no. Egunon, Guztioi, buenos días a todas y a todos. El Ateneo Republicano de Araba, Eraiki, tenía una serie de actos programados sobre la República en Álava, que por motivos del COVID-19 han sido aplazados y que estamos tratando de retomar. Uno de los actos programados era la presentación del libro de Juan Ibarrola, El precio de la lealtad. Juan Ibarrola, Lauritarra, del 10 de julio de 1900, Bilbao, 21 de agosto de 1976. Nos lo ofrece la asociación memorialista Laudio Memoria, que se constituyó en Laudio a finales del 2012 y que, entre otras finalidades, se ocupa de la recuperación de personajes y hechos acaecidos en el pueblo en los años de la Guerra Civil y posteriores. Así, se encontraron con las memorias de Juan Ibarrola y, asegurada su autenticidad por el texto, una sobrina del mismo, se centraron en su recuperación y ampliación, con otros estudios e informaciones y adaptando su redacción sin alterar ni reducir su contenido. Hoy los ponentes y, por supuesto, el libro nos acerca a Juan Ibarrola, un personaje de firmes convicciones y uno de los mejores jefes militares de la Segunda República, al que los fascistas les resultó muy difícil arrancarles una victoria. No tuvo vinculación política con ningún partido, ya que desconfiaba del mundo político por su experiencia en la guerra colonial de África. Las memorias están divididas en dos partes. La primera, con un interesante legado etnográfico, nos relata la infancia en el caserío y en el pueblo, su estancia en la Academia de Infantería de Toledo, su experiencia en la Guerra Civil en África, su desencanto del ejército, su cambio de oficio a la Guardia Civil y sus experiencias previas a la Guerra Civil. La segunda parte nos relata sus anécdotas y hechos de armas durante la Guerra Civil en los fuentes de Vizcaya, Santander, Asturias, Teruel, Castellón, Valencia, Extremadura y, finalmente, su apresamiento, juicio sumarísimo, sentencia de muerte, estancia en diferentes prisiones, conmutación de la pena de muerte, puesta en libertad y condena al ostracismo. Los autores que acuden desde el audio han reconstruido y ampliado sus memorias ensamblándolas cronológicamente, atendiendo informaciones de otros protagonistas y fuentes documentales, dotándolas, sin omitir contenido, de un estilo literario más actual para facilitar su comprensión. Los autores son José Luis Navarro, jubilado, mayordomo de la Cofradía de San Roque. Nos va a presentar un vídeo donde nos cuenta la recuperación y transcripción de Merche, de su sobrina Merche, de su tío Juan. John Muñoz y Andoni Larrea, iracasles y licenciados en Historia, nos van a comentar el trabajo realizado por la Asociación Memorialista Laudio Memoria. Después, José Luis nos va a comentar el trabajo realizado por la Cofradía San Roque. Y, por último, Andoni nos va a presentar el contenido y el trabajo desarrollado para darnos a conocer estas memorias de un personaje tan brillante como desconocido, con documentos originales recuperados de los archivos. Una vez terminada su exposición, tendréis ocasión de hacerle preguntas y comentarios. También ocasión de adquirir el interesante libro. Y os dejo con ello. Muchas gracias. Vale. Muy bien. Bueno, un pequeño cambio de última hora. La presentación en nombre de la familia lo va a hacer Ángel Larrea, que fue el redactor y organizador general de la investigación del trabajo. Es importante porque quien habló en nombre de la familia lo habló en una situación ya personalmente muy crítica. Le paso la palabra a Ángel, que desde aquí mismo hablará. Opa, algunos. Bueno,
Cuando Merche decía las palabras que leeré a continuación, ella, con su hermana Conchi, fueron testigos directos de la elaboración de las memorias de su tío Juan en el declive de su vida. Estaba ya con un cáncer terminal que le arrebató la vida pocos meses después. Yo estuve con ella, fuimos amigos de nuestra juventud y me marcó mucho. Y leo una parte de lo que... Se te oye poco. Leo textualmente una parte de lo que ella transmitió. El vídeo. Ángel, tienes que hablar más fuerte. Palabras textuales de Merche Ibarra. Nos enseñaron en nuestra infancia... Yo agradecería que se elevara la voz un poco. Sí. Gracias. ¿Se escucha? A ver, ¿sí? Nos enseñaron en nuestra infancia y adolescencia a recapitular y anotar aquellas cosas que nos parecieran más interesantes. Por la razón que fuere, cada uno tiene las suyas. Si vas a un viaje, observa lo que ves. Si asistes a una conferencia, lees un libro o intervienes en una conversación, captura lo principal y desecha la paja. En definitiva, nos decían, no viajes por la vida como una maleta. Buenas advertencias, pues de sobra sabemos que la memoria es frágil e interesada y no llega a todo. Ahora bien, este empeño y este esfuerzo por sintetizar y testimoniar las palabras, las cosas que nos van pasando, que en un principio es un trabajo personal y para uso interno, a modo de diario, ha de adquirir un valor y un significado especiales cuando nos percatamos de que nuestro tiempo se acaba, de que hasta aquí hemos llegado. Lo que escribamos después de esta reflexión ya no tendrá la misma finalidad que en anteriores ocasiones, pues lo primero que nos habremos de preguntar es ¿para qué voy a dejar testamento de lo que ha sido mi vida? ¿A quién puede interesar esto? ¿Lo leerá alguien? Creo que Juan decidió transmitir su particular relato vital, pero no concretó por qué lo hacía y a quién quería dirigirlo. Pero se puede afirmar que concibió su obra con entusiasmo, con detalle y con riguroso orden. Empieza su texto indicando la fecha y el lugar de su nacimiento, cuando convivían sus padres, una hermana algo mayor, los abuelos y un tío soltero. Inicia su testimonio desde el principio mismo, en el caserío Gaztañaga-Goicoa del barrio Larrazábal de Llodio, el 10 de julio del año 1900, en el que se vivía del modo y manera que expone con gran minuciosidad. Por los periodos a los que se refiere y por el detalle de sus descripciones, se aprecia que Juan no narra sus vivencias para que algún estudioso investigue lo que hasta entonces había sido clandestino. Esto es, la historia política y social entre los años 1931, en que se proclama la Segunda República, y 1945, en que termina la Segunda Guerra Mundial. Esos eran los años que estaban en boga y acaparaban la atención de comentaristas, académicos, políticos y ciudadanía en general, cuando él estaba dando forma a su manuscrito, año 1976, en que falleció y anteriores. Sin embargo, como hemos dicho, sus referencias no se limitan a esos años, sino que abarcan prácticamente 5 décadas de su vida. Por ello, a mi juicio, su relato está dirigido a su familia en primer lugar, cómo no, pero también a sus vecinos, sus compañeros de estudios, profesión o campaña, y en general a cualquier persona que mostrara un sano interés por su obra. El hecho de que casi 45 años después se presente en Llodio un libro que debe su génesis a la existencia de aquel texto, lo veo como un acto de reconocimiento, de cariño, de recuerdo y justicia hacia la figura de Juan, lo que a él seguramente le habría agradado en su foro interno, y a mí personalmente como sobrina suya me provoca un gran agradecimiento. Al audio memoria
les quiero transmitir mi más sincera felicitación por su desinteresado y laborioso trabajo, pues gracias a ellos conoceremos muchas cosas nuevas, por más que algunos pasajes puedan resultarnos a la familia especialmente dolorosos. La edición del libro y esta presentación no han podido ser más oportunas, pues el manuscrito legado de Juan, realizado con gran sacrificio por su parte, cuando sus condiciones de salud eran ya muy vulnerables, merece ser rescatado de la estantería que hasta ahora lo alojaba y difundido con todos los parabienes y bendiciones. Así lo han hecho con dignidad y respeto los autores del libro, que hasta el título que tiene es bellísimo, por evocar perfectamente lo que fue la vida de su protagonista, Juan Ibarrola, el precio de la lealtad. Merche, desde aquí, agur eta gora. Bien. Ahora le toca a Jon. Kaixo, egunon guztioi. Bueno, yo os voy a hacer una presentación de la Audiomemoria en sí. La Audiomemoria es una asociación de vecinos del audio con diferentes sensibilidades políticas, pero que veíamos en común pues que en la realización del estudio histórico de Llodio que se había hecho años anteriores, había un vacío en lo que correspondía a la época de la República, la Guerra Civil y la posguerra. Ante ello, pues en 2012 nos juntamos este grupo de vecinos y decidimos marcar unos puntos para poder desarrollar esa investigación, ¿no? Empezamos a buscar información y lo primero que hicimos fue intentar realizar un listado de la gente leal a la República que había tenido tanto sanciones económicas, prisión, como había fallecido, ¿no? Entonces, logramos realizar un listado bastante bueno sobre las personas que habían fallecido y, bueno, y entonces lo que hicimos fue realizar ese listado. Dimos una charla en el pueblo sobre las personas que habíamos encontrado y luego nos animamos a poner una moción en el ayuntamiento para que se pusiese una placa en la Rico Plaza con los nombres de estas personas que habían fallecido y que no estaban reconocidas, ¿no? Teníamos constancias de que el bando de los alzados había reconocido a sus personas fallecidas, habían tenido sus actos correspondientes, pero las personas que habían fallecido por la República no habían tenido ninguna consideración y estaban dentro del olvido, ¿no? Y sus familias tenían ese recuerdo, pero que se quedaba en algo personal y íntimo, ¿no? Y nosotros queríamos darle un ámbito público y que la gente tuviese constancia de quiénes habían sido las personas que habían fallecido y que sus nombres pues que quedasen constantes. Entonces se puso esa placa, la moción salió adelante en el ayuntamiento. Y el siguiente acto fue, pues, hicimos una breve exposición de una pequeña información que habíamos encontrado sobre el aeródromo de Llodio, que hubo un aeródromo durante un periodo concreto de la guerra y la guerra aérea en sí en nuestra zona, ¿no? Esos fueron los actos y continuamos recabando información sobre la guerra civil en Llodio. Para ello, lo primero que hicimos fue acudir al Centro Patrimonio Documental de Euskadi, a Irargi, para buscar la información. Mientras estábamos allí buscando la diferente información sobre Llodio, encontramos una referencia que nos llamó nuestra atención, ¿no? En ella aparecía entrevista a Juan Ibarrola Orueta. Nosotros teníamos claro que a Juan Ibarrola Orueta, pues dentro de esta investigación sobre la guerra civil, la república y la posguerra en Llodio, íbamos a dedicar un capítulo. Y dijimos, bueno, vamos a mirar a ver qué es esa entrevista, porque estaba nombrada así. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que cuando pedimos el documento, en vez de una entrevista, lo que nos encontramos fue el escrito de Juan Ibarrola, las memorias escritas de Juan Ibarrola, que como se ha comentado estaban en dos partes, ¿no? La infancia de Juan Ibarrola, su paso por la Academia Militar, la Guardia Civil y luego
ya la época de la guerra y la posguerra, ¿no? Entonces, estas memorias están escritas a mano y nos animamos a ver lo que decía. Nos animamos tanto a ver lo que decía que al final las 4 personas que participamos en el trabajo, pues nos quedamos enganchadas a esas memorias, nos gustó mucho todo lo que contaba. La primera parte era una parte muy, muy detallada y muy bonita, tanto para saber la situación de la época, la vida del caserío y por qué un joven de caserío acababa pasando por una academia militar y luego en la Guardia Civil. Y luego lo que veíamos es que en la parte de la guerra civil, Juan Ibarrola pues, nos describía desde el comienzo de la guerra hasta el final de la guerra los diferentes escenarios por los que participaba, pero de una forma superficial. O sea, Juan Ibarrola para ver, para ser una persona que estuvo en el frente de Vizcaya, pasó a Cantabria, a Asturias, luego pasó a la zona de Levante, a Extremadura y volvió a regresar a Levante, pues realmente en sus memorias, en sus escritos, pasaba muy superficialmente muchos detalles. Ante ello, pues bueno, veíamos que había un trabajo muy bonito que se podía realizar y comenzamos a mirar en diferentes archivos información que pudiese completar bueno, lo que no contaba Juan Ibarrola, ¿no? Y que luego en documentos hemos encontrado documentos firmados por él y por lo tanto que bueno, que podíamos atribuírselas o podíamos incluirles dentro de sus memorias. Y luego también, pues bueno, comenzamos a mirar pues, la diferente bibliografía que hay en los diferentes ámbitos. Intentamos contactar con gente experta en la guerra civil y bueno, ahí tuvimos pues 3 personas que nos ayudaron mucho, ¿no? En la zona del País Vasco, Guillermo Tabernilla nos ayudó bastante y luego en la zona de Levante pues tuvimos la ayuda de Blas Vicente y Carlos Mayens. En ese momento, pues bueno, estaban otros tipos de trabajos y nos pudieron ayudar con ciertos datos puntuales, ¿no? La información lo complementamos, como hemos comentado, en archivos, que luego Andoni lo especificará un poco mejor, periódicos de la época y libros y bibliografías sobre la guerra civil. Gracias a ello, pues bueno, pudimos completar las memorias de Juan Ibarrola. Y es lo que he comentado al principio, ¿no? Esto en sí no estaba dentro del proyecto de la audiomemoria, surgió de casualidad y, bueno, tenemos que tener en cuenta que las memorias en sí, nuestro objetivo no es realizar unas memorias con un punto de vista político, ya que Juan Ibarrola, como se ha dicho, no tenía un carácter político, no tenía una decantación por un partido político concreto. Él, ante todo, en sus memorias lo que remarca es que él fue leal a la República porque su juramento fue de lealtad y llevó ese juramento de lealtad hasta el final. Tanto fue así que al final fue incluso expulsado de la Guardia Civil. Entonces, bueno, pues es un testimonio personal de Juan Ibarrola en el que, bueno, nosotros hemos narrado su vida desde el punto de vista de un personaje importante en la historia de la Guerra Civil que ha estado olvidado hasta este momento, ¿no? Y ahora lo que nos queda es, a la audiomemoria, pues continuar con el trabajo de investigación sobre la Guerra Civil en Llodio y esos puntos que tenemos ahí para desarrollarlos mejor. Y eso sería. Sí. Egunon, guztioi. Buenos días. Nosotros, como cofradía, nos vemos obligados también como editores, de alguna manera de esto, o coeditores, primero agradecer a las instituciones que nos han ayudado para llevar a cabo este trabajo, que ha sido un trabajo penoso y costoso. Nos ha ayudado mucho la Fundación Vital, el Ayuntamiento de Llodio, la Diputación, el Instituto Gogora, y otras asociaciones memorialistas a las que hemos recurrido. Bueno, por recurrir hemos llegado a recurrir hasta Moscú, a la hija de Rodion Malinowski,
que Malinowski le cita a Ibarrola como uno de los mejores militares republicanos que conoció. En fin, que no nos quedamos cortos con la búsqueda de información. Bien, nuestra cofradía tiene 420 años de existencia y sigue intentando publicar una parte desconocida de nuestra historia que llenó en su momento de identidad, cultura y progreso a este pueblecito. Llodio, con sus 18.200 habitantes, solo es el 5,5% de la provincia. Pero en 1900 todavía no tenía más que 2.200 y solo éramos el 2,2% de la provincia. A pesar de todo ello, entre finales del 19 y principios del 20, nuestro pueblo, que no tenía un gran desarrollo, generó un montón de personalidades relevantes, cuyas obras trascendieron más allá de nuestra provincia y nuestras fronteras. Músicos, pintores, escritores, científicos, tal. Tenemos, entre otros objetivos, la recuperación y memoria histórica de nuestro pueblo. Hace unos 20 años editamos 2 tomos de la memoria colectiva local, de la que, por cierto, aún queda por publicar un 3er tomo. Se hizo este trabajo de acuerdo con el Club de Roma y con varias instituciones de por aquí. Pero bueno, reflexionando sobre aquel trabajo vimos que había una carencia muy importante, explicable en parte por los momentos de violencia social que aún se vivían. Prácticamente se obviaba la primera mitad del siglo pasado, con momentos históricos importantísimos. En Llodio, en concreto, la implantación del marquesado de Urquijo, que marcó una importante vía de desarrollo, la monarquía que se vivió, la guerra del Rif, en la que participaron bastantes llodianos, la dictadura de Primo de Rivera, la República, la gestación del Estatuto de Autonomía, la guerra civil del 36 y los tristes años posteriores. En los años 40, con la industrialización, el pueblo creció mucho, la sociedad cambió muchísimo. Quizás ese cambio es el que nos hizo abandonar el conocimiento que teníamos de ese rico y fructífero pasado y el aprecio que merecía. Pues hay que conocerse tal y como fuimos y somos para valorarnos como comunidad y luchar por su mejora. Llodio es un pueblo en declive y en esas condiciones el recuperar el valor del pasado es muy importante. Hace favorecer la autoestima y puede animar a que nos valoremos en lo que realmente fuimos y somos. Hace 8 años, en conversación con diferentes centros educativos locales, tras la publicación de la biografía de un importante pintor llodiano, un pintor que tiene obras en el Prado y sin embargo aquí era desconocido. Todavía hace menos de un mes la Diputación de Álava compraba una obra de él, que es la primera obra de ese pintor que hay en los museos del País Vasco. Pero bueno, nosotros vimos la conveniencia de promover módulos educativos que ayudaran a los estudiantes a identificarse con su pueblo, su historia y sus personajes. ¿Y qué cosa mejor que buscar varios personajes relevantes? Decidimos buscar a 6. Así que los objetivos fundamentales del trabajo que abordábamos desde la cofradía eran dar a conocer el pasado de nuestro pueblo a nuestro pueblo y a los centros educativos. Después el trabajo se expandió y ha tenido y tiene otros destinos adicionales, pero como cofradía el primer objetivo nuestro era este. Bueno, después de la biografía del pintor Joaquín Bárbaro Ibalza, hicimos una investigación con la biografía y edición de un disco
de un músico local, Julián Martínez del Villar, coetáneo del anterior, que desarrolló su vida y obra en Bilbao, México y Estados Unidos, donde falleció. Este también era un músico muy bueno, ¿eh? Eran entonces casi ignorados en nuestro pueblo y en nuestra provincia. Pero curiosamente su obra es muy importante. Este músico, 8 años antes que Guridi, editó la primera recopilación de música popular vasca y aunque figura en muchos sitios como el autor del Boga Boga y ese tipo de canciones, en realidad no lo era. Era una arreglista. Pero también hizo unas obras muy buenas. Con su obra editamos un disco que fue declarado disco de oro de música clásica el año pasado. Como he comentado antes algunos, la edición del disco fue una sorpresa para nosotros encontrarnos que el editor, pues, en una conversación informal, nos preguntó qué más actividades culturales teníamos. Le decíamos que estábamos editando la biografía o preparando la biografía de un militar republicano muy importante que había estado en la batalla de Teruel, y la sorpresa nuestra, bueno, en concreto mía, fue que dijo, Juan Ibarrola Orueta. Hombre, y conocer este hombre por los dos apellidos, pues me sorprendió. Y le dije, hombre, Fernando, ¿y cómo es que conoces a este hombre? Y dice, joder, es que soy el nieto de Rey de Harcourt, que fue el responsable militar de las tropas franquistas en la defensa de Teruel y que se rindió Ibarrola. Y del que Ibarrola daba como militar y como persona unas opiniones muy, muy favorables. Bueno, coincidiendo con estos trabajos, decidimos formar la audiomemoria e intervenir como asociación con ella porque creíamos que su trabajo era imprescindible para recuperar la memoria local. Y hemos puesto todos nuestros recursos y ayuda en este sentido. Ahora queremos con este trabajo presentar otro tercer llodiano ejemplar. Juan Ibarrola, empezó desde el primer día de la guerra intentando lograr que las guarniciones de la Guardia Civil de la zona del Nervión se declararan favorables al régimen republicano, cosa que hizo. De hecho, llevaron una pequeña expedición hasta Pancorbo, que ya está en los límites de Burgos. Tuvieron que volver el mismo día y al día siguiente ya se tuvo que incorporar con una columna a luchar en el frente de Álava. Desde el primer día estuvo en esto, estuvo en la guerra. Como hemos comentado, fue un militar muy importante en la defensa de Vizcaya, bueno, en la de Álava y en la de Vizcaya. En la de Vizcaya fue uno de los militares principales. En Cantabria podemos decir que fue el único militar vasco que resistió. Y de hecho, la mayor resistencia republicana que se hizo en Cantabria se hizo en el frente que él defendía por la zona norte de la provincia, por la zona de Reynosa y luego la zona oeste de la provincia. Continuó con su defensa, con la defensa hasta Asturias, donde ya mandaba ya unas divisiones y tal, ¿no? Y fue una sorpresa para nosotros que, desconocido en Llodio, mirando en academias militares norteamericanas, inglesas, francesas, rusas y tal, se citaban algunas de sus actuaciones. En concreto, en la defensa del Mazuco, donde con 3.500 personas detuvo durante unos días a 35.000 soldados franquistas con artillería, aviación y tal, de la que no disponían ellos, ¿no? Entonces se estudiaba eso y nosotros lo teníamos olvidado. Bueno, cosas de este país. En fin, participó en la Guerra del Rey. Para nosotros consideramos que esa participación marcó muchísimo su cambio de personalidad.
Este era un militar bastante conservador y tal, pero lo que vio allí le decepcionó mucho sobre la estructura del ejército. Tanto que decidió dejarlo y pasar a lo que él llamaba un nivel más cercano de defensa de la población y de ayuda a la población, que era la Guardia Civil en su momento. Y durante toda la guerra nunca renunció a esa vinculación. Él, en los sucesivos cambios que hubo en el bando republicano de las responsabilidades de las fuerzas de defensa, él siempre prefirió adscribirse a las fuerzas de seguridad republicanas que al propio ejército. Lo que pasa que Rojo y D'Alessio Prieto y tal, pues le convencieron de que siguiera en el ejército. Él dice varias veces que no le gustaba, que hubiera preferido otra cosa, pero que tenía que hacerlo. A partir del 33 él estuvo en Vizcaya y le tocó reprimir el levantamiento de Asturias. Fue otro elemento que nosotros creemos fue muy importante en la evolución de su pensamiento. Este hombre era muy consciente de que los que estaban defendiendo aquel levantamiento, gente que él conocía de Sestao, Baracaldo y tal, estaban luchando porque pudieran vivir ellos y sus familias, no por otra cosa. Entonces, en este ejercicio de represión no detuvo a ninguna persona, porque creía que esas personas, que aunque estaban levantadas contra él, tenían que trabajar para dar de comer a sus familias. Y ese pensamiento luego, a lo largo de sus memorias, yo creo que se ve con claridad. En el 36 decidió mantenerse fiel a la República, y como ya os contará, pues toda la campaña que hizo. En el 39 se le ofreció la posibilidad, bueno, no sabemos si se hubiera podido llevar a cabo, pero se le ofreció la posibilidad también de marchar al exilio. Pero él decidió quedarse con sus tropas. Decidió quedarse a lo que pasara. Fue hecho prisionero en Albatera, estuvo allí pues el tiempo que estuvo, fue juzgado y condenado a muerte. Es muy importante y hemos considerado un elemento esencial el sumario que se le realiza y con el cual se le condena a muerte, ¿no? Porque la participación es interesante, es en cierto sentido desmitificadora, y nos ha gustado bastante este tema. Su carrera militar no fue reconocido ni recibió la pensión que le correspondía. Reanudó su vida con una pequeña empresa comercial de perfumería y mercería. Estuvo muy enfermo por las penurias de la guerra y el encarcelamiento, y falleció en el 76, siempre fiel a sus creencias sociales, políticas y religiosas. Era un hombre muy religioso. Su historia y obras son ejemplares. Así que desde la cofradía damos nuestro más entrañable saludo y recuerdo a su vida y a sus obras. Sin más. No. Paso ahora a Andoni, que os va a contar cuál ha sido la elaboración y cuál es el contenido esencial de la obra. Hasta ahora nos repetimos todos un poco, pero lo importante es el trabajo realizado y el trabajo lo va a explicar ahora Andoni. Hola y muy buenos días a todos. Vamos a compartir. A ver.
fotografías, ¿no? No recuerdo las fotografías. ¿Cuál? No, eso lo tienes que tener. Mira aquí. A ver. Vale, vale, está. Vale, ahora están viendo ellos, no están viendo a mí. Bueno, pues tienes que compartir eso. ¿Cómo lo haces? No, ya se está compartiendo. ¿Sí? A ver. Sí, buenos días. En primer lugar, nuestro agradecimiento a todos los presentes. Bueno, la historia a veces se hace presente y otras veces, curiosamente, resuena a través de su ausencia. Siempre hemos querido conocer mejor aquella guerra incivil que marcó la vida de nuestros abuelos y nuestros padres, las nuestras y las de nuestros hijos, y por esta razón un grupo de llodianos comenzamos a investigar los sucesos acaecidos en aquellas fechas. Con más ilusión que otra cosa, en primer lugar, recurrimos al archivo municipal y posteriormente a los archivos de Iraragui, en Vergara, donde llegaron a nuestras manos las memorias escritas por un llodiano de gran arraigo y sentimiento de pertenencia. Se llamaba Juan Ibarrola Orueta. Es muy interesante saber que llegó a ser uno... ¿Se ve la cámara? A ver. Sí. Es muy interesante saber que llegó a ser uno de los mejores jefes militares de la República, pero sobre todo que fue una persona de gran carisma, muy querida y respetada en nuestro pueblo por los dos bandos. En estas memorias parece ser que las escribió estando ya gravemente enfermo, unos 2 años antes de su fallecimiento. Estas memorias mantienen el estilo literario de la época y a veces son ininteligibles, por eso hemos optado por darle una forma literaria más acorde al tiempo actual para facilitar una mejor comprensión. Las hemos reconstruido y ampliado en algunos casos, pero siempre sobre documentos de archivo, en las que algunas veces pone voz. Las hemos ensamblado cronológicamente, pues rara vez hace referencia a fechas y hemos incluido citas con informaciones de otros protagonistas coetáneos, hemerotecas, archivos y libros de historia. Hemos intentado ser rigurosos en la investigación histórica, pero dejamos claro que no es una tesis doctoral. Para situarnos en el tiempo, cuando Juan Ibarrola Orueta vino al mundo, el 10 de julio de 1900, la reina María Cristina era quien asumía la regencia de una España en plena restauración alfonsina, en un mundo en el que todavía existían emperadores, sultanes, zares y cáiseres. Su infancia se desarrolló en un llodio rural que tenía por aquel entonces alrededor de 2.250 habitantes. Había sido feudo-carlista y por 1900 ni el nacionalismo vasco ni los movimientos obreros se habían implantado. Juan Manuel Urquijo, segundo marqués de Urquijo, era la principal figura del valle y era un fiel defensor del sistema de la restauración. Podemos decir que Juan sobrevivió a la gripe española estando en la Academia Militar de Toledo, a la Guerra de Marruecos, a la Guerra Civil, a la sentencia de una pena de muerte, pero no a la diabetes que lo consumió en el año 1976. Sus memorias las divide en 2 partes. En la primera parte nos relata la infancia transcurrida en su caserío Astañiza Goicoa de la Razapa, dejándonos un interesante testimonio etnográfico. En él se incluyen los juegos de niñez, forma de relacionarse, divertimentos, temas de la Iglesia, el valor que se daba a la palabra dada, la institución del hombre bueno, la onomástica de las personas que vivían en aquella época, su gastronomía, celebración de fiestas locales, las especies cultivables, las labores del campo, la importancia de las castañas, etc. También las dificultades para conseguir su ingreso en la Academia Militar de Toledo, anécdotas de su estancia, su promoción en 1920 como alférez, el destino al regimiento garellano y su apego al caserío. El año 1921 marcó su vida, pues en el protectorado español de Marruecos las diferencias entre el protector y el protegido se valorizaron en beneficio del protector. Así las cosas, la explotación de sus recursos, el sentimiento de menosprecio y de repugnancia hacia los marroquíes, así como el deseo de conquista, concluyó en un choque entre las dos culturas.
y el Estado español, como el resto de los estados europeos, que se repartieron el continente africano con Escuadra y Cartabón, eligió también la solución más radical, suprimiendo la materia humana. En estas circunstancias, el político y líder militar rifeño, Abd el-Krim, consiguió unir a los distintos grupos tribales del Rif, llevando a cabo una insurrección anticolonial que solamente en anual supuso la muerte de entre 8.000 y 11.000 soldados españoles, entre ellos muchos compañeros de su promoción. El ministro de la Gobernación decretó la censura para todo tipo de noticias referentes a los hechos de Marruecos, quedando supeditada la información al control gubernamental, que con mensajes patrioteros convenció a la opinión pública de la necesidad de una mayor implicación de la población española en la guerra. En este contexto de fervor patriótico, exaltado desde la prensa, la mayoría de los partidos y la Iglesia se envió a África al 2º Batallón de Garellano, figurando entre los expedicionarios Juan con distintos yodienos. Esta parte de la guerra, de la que hace diversos comentarios, la hemos ordenado en base a su hoja de servicios, localizada en el Archivo General Militar de Segovia, y de la revista Garellano, que se publicó por esas fechas en Bilbao. Hemos incluido documentación del Archivo Municipal de Llodio, con la tesis doctoral de Antonio Atienza Peñarroya, Africanistas y Junteros, el Ejército Español en África y el oficial José Enrique Varela Iglesias. Tras su regreso de África, después de 3 años de guerra, desencantado de aquel episodio, solicitó por motivos personales que detalla su incorporación en la Guardia Civil, ingresando en el cuerpo en abril de 1927. Prestó sus servicios en diversos lugares, Guadalajara, Simancas, Valladolid, donde conoció a la marquesa de Berry, quien donó, a instancias de Juan, el terreno del que actualmente dispone la ermita de San Juan de Astoviza, en el barrio Larrazábal de su localidad natal. Revela su estancia en Zuya, donde conoció a Pepita, su futura esposa, y en el audio nos comenta los muchos problemas cotidianos, anécdotas que le sucedieron y las tensiones que mantuvo con urquijistas, carlistas, nacionalistas y republicanos de izquierdas. El rey Alfonso XIII estaba cada vez más aislado y muchos militares empezaron a ver con buenos ojos la posibilidad de que se instaurase una república. Quien primero lo intentó fue el capitán Fermín Galán, hermano de Francisco Galán, compañero de promoción de Juan Ibarrola, quien, afiliado al Partido Comunista, al final de la guerra llegó a ser designado jefe de la base naval de Cartagena. En agosto de 1933 causó baja en Llodio, siendo destinado a la línea de Sestao-Campa, al 22º tercio de Bilbao, con sede en Baracaldo. En esta línea, a Juan le sorprendió la Revolución de octubre de 1934. Actuando como juez instructor sobre los hechos revolucionarios, nos dejó el siguiente testimonio. El paro obrero, consecuencia de la crisis económica originada a partir de 1929, en los 2 sectores más importantes de esta zona, la minería y la siderurgia, acumuló muchas miserias y mucha hambre, siendo el paro un arma de los capitalistas contra la República. Jamás metía a la cárcel a nadie mientras se tramitaban los expedientes, ya que todos los encartados eran obreros y necesitaban trabajar para dar de comer a sus familias. Estos son retazos de la humanidad que desprendía Juan Ibarrola. En mayo de 1935, Juan ascendió a capitán y su nuevo destino fue el cuartel de La Salve, en Bilbao. En la segunda parte, el relato contiene diversos comentarios sobre hechos de armas que él recuerda durante toda la guerra civil en los frentes de Vizcaya, Santander, Asturias, Teruel, Castellón, Valencia y Extremadura. Finalmente su apresamiento, juicio sumarísimo, sentencia de muerte y unas interesantes reflexiones al final de su vida. En lo referente a su estancia en los frentes de batalla en Ninchorta, Villarreal, Ochandio, Salvigain y Arratia, no nos hemos querido extender en el desarrollo de los hechos, pues pensamos que hay documentación escrita por especialistas, muy bien documentada
y de las que hacemos referencia por si alguien está interesado. Se han escrito muchísimos libros sobre la guerra civil en Euskal Herria, en un compendio limitado que va desde el día de sublevación, el 18 de julio, hasta la rendición de los batallones del Eusko Gudarostea en Santoña, el 24 de agosto de 1937. Pero como todos sabemos, la guerra continuó para muchos vascos después de esta fecha, y decrece el número de libros publicados en Euskal Herria que hacen referencia a la lucha de estos militantes desde diciembre de 1937 hasta abril de 1939, fecha en que se dio por finalizada esta guerra. Tras la caída del Frente Norte, quedaron bajo control sublevado importantes recursos humanos, mineros, agrarios, pesqueros e industriales, condicionando el curso de la guerra. Probablemente este fue el periodo más intenso de su vida, y es a través de este trabajo que hoy presentamos donde podemos ver los hechos más relevantes que se desarrollaron durante este tiempo, que nos resultaba casi desconocido. Juan no hace grandes comentarios sobre tecnicismos y estrategias de combates en las que fue protagonista y que tuvieron relevancia histórica. La defensa de Reynosa en la ofensiva sobre Santander, la defensa del Mazuco en Asturias, la batalla de Teruel, su defensa en la ofensiva sobre Levante, la ofensiva final sobre Extremadura. Es muy interesante observar, tras la lectura, testimonios de personajes que convivieron con él en el mismo espacio y tiempo, constatando las miserias humanas y lo absurdo de la guerra. Caído el Frente Norte, Juan, tras una breve estancia en Francia, pasó a Barcelona en noviembre de 1936, donde se puso en contacto con el gobierno vasco y las autoridades republicanas. El lehendakari José Antonio Aguirre dispuso que reorganizara una división vasca, pero Prieto, el ministro de Defensa, le asignó el mando del 22º Cuerpo de Ejército, en el que estaban integradas dos de las divisiones más afamadas y aguerridas del momento, la comunista de Lister y la anarquista Durruti de Vivancos, que junto con el 18º Cuerpo del Ejército tuvo como misión inmediata la toma de Teruel, para evitar la toma de Madrid por el ejército franquista. Juan nos deja un interesante testimonio de cómo se produjeron los hechos. A nivel internacional, la batalla de Teruel tuvo un gran impacto, porque entre los reporteros de guerra que pasaron por la batalla hubo personajes de gran renombre como Hemingway, Herbert Matthews, Capa, Ilya Ehrenburg, Horna o Walter Reuther, además de la multitud de brigadistas de todo el mundo que combatieron con Juan. Por este logro, Juan Ibarrola fue condecorado con la Medalla al Valor y ascendido a teniente coronel. 82 años después, lo sucedido en Teruel sigue vivo de muchas formas, a través de los movimientos de recuperación de la memoria histórica. Aunque nunca se sabrá la cifra total de muertos, se piensa que perdieron la vida unos 37.000 combatientes entre ambos bandos, entre ellos 2 georgianos. Amarga derrota republicana y triste victoria para el bando franquista, que no la celebró. A finales de abril de 1938 comenzó la ofensiva de Levante, que pretendía culminar con la caída de Valencia, anterior capital de la España republicana. Ante esta situación, el 1 de junio, Rojo dio orden de replegarse de forma ordenada a la principal línea de resistencia, la XYZ, que era un sistema de defensa escalonada para defender Valencia. Juan Ibarrola, protagonista en primera línea de aquella feroz resistencia, puso en valor sus dotes, contribuyendo a la continuidad de la República durante un año más. Dicha línea no fue nunca rebasada, y los planes de Franco de entrar en Valencia el día de Santiago se vieron frustrados, optando por cambiar de estrategia y dirigir la ofensiva hacia Cataluña. A nivel internacional, la Unión Soviética, convencida ya de la derrota final de la República, dejó de reponer el armamento perdido, mientras en el bando sublevado se continuaba recibiendo pertrechos de Alemania e Italia sin ningún tipo de problema, ante la vergonzosa pasividad de Gran Bretaña o Francia. El gobierno de la República, agotado tras 2 años de contienda, trató de buscar una salida negociada a través de organismos internacionales, pero todos ellos se fueron al traste cuando el 30 de septiembre de 1938 se firmó el Pacto de Múnich, donde Inglaterra y Francia
estados democráticos que nunca favorecieron al gobierno de la República claudicaron ante Hitler, dando alas al expansionismo nazi. Con la consigna de que resistir es vencer, la República aguantó la embestida enemiga con la esperanza de que estallara el conflicto europeo y que la internacionalización de la guerra obligara a Franco a negociar. En este sentido, Juan Ibarrola escribe lo siguiente: íbamos llegando al final de la guerra, por lo que, una vez rebasado el Ebro y con la ofensiva enemiga sobre Cataluña, montamos en octubre mismo un plan de ataque, con el fin de apoyar la resistencia en Cataluña, donde la defensa se tambaleaba por el empuje franquista. Para ello se preparó una operación que debía desarrollarse en los frentes de Andalucía y Extremadura y costa mediterránea. Así las cosas, el 5 de enero se inició la última ofensiva republicana de la guerra, al mando del general de la Guardia Civil, Antonio Escobar. La ofensiva a Extremadura o batalla de Peñarroya. Actuaron en él el 22º Cuerpo de Ejército de Juan Ibarrola y la agrupación Toral, y tenían como objetivo provocar el derrumbe del frente, del ejército de Franco, en el sur, avanzando hacia Mérida, y enlazando con las tropas que simultáneamente habrían desembarcado en Motril, para de esta manera dividir definitivamente la denominada zona nacional en dos. Se rompió el frente en el sector de Hinojosa del Duque, penetrando por la brecha y avanzó en dirección a Llerena, rompiendo las dos líneas defensivas, ocupando cerca de 500 kilómetros cuadrados en apenas 3 días, suponiendo esta la mayor conquista de territorio por parte de la República en toda la guerra. Las tropas franquistas quedaron inicialmente impresionadas por el avance republicano, y el propio Queipo de Llano, que carecía de reservas organizadas en Andalucía, pidió angustiadamente continuamente refuerzos a Franco. Sobre este hecho, Juan Ibarrola nos comenta: el 7 de enero se tomó Fuente Ovejuna, donde encontraron el primer monumento a los caídos por Dios y por España presentes, a lo que mi comisario político pintó: muristeis engañados y la República os venera. La emisión de órdenes contradictorias propiciadas por algunos militares desde el Estado Mayor del Grupo de Ejércitos de la Región Central no está clara y subsisten serias dudas de lealtad, deteniendo e incluso prohibiendo el avance de las tropas republicanas. El desembarco previsto no se efectuó, pues en el último momento el general José Miaja, comandante en jefe del Grupo de Ejércitos de la Región Central, de quien partió la orden de la ofensiva, lo anuló. Por aquel entonces ya los franquistas ya estaban negociando con la Quinta Columna la rendición del ejército de la República encabezada por Segismundo Casado, y fraguando la traición al gobierno. Las lluvias torrenciales de aquel invierno convirtieron el terreno en una ciénaga. El mal equipamiento de los soldados, la alimentación deficiente y la resistencia de la 11ª División franquista en Sierra Trapera hizo que los republicanos, que habían puesto todas sus esperanzas en entrar victoriosos en Sevilla, vieran truncadas sus expectativas. Como en ocasiones anteriores, el ejército republicano fue obligado poco a poco a volver a sus posiciones anteriores. Se estima que combatieron en ella unos 160.000 soldados de ambos bandos, con 2.000 soldados muertos del bando alzado y 6.000 de los republicanos. Pero a partir de la magnitud trágica de este suceso, que pudo haber cambiado el desenlace de la guerra civil, este episodio bélico trascendental pasa misteriosa e incomprensiblemente prácticamente desapercibido en los libros de historia de la guerra civil. Terminadas las operaciones de Extremadura, Juan fue trasladado con sus hombres a Valencia, donde se mostró orgulloso de sus fuerzas, especialmente de las comunistas, que según él eran las más valiosas y disciplinadas. Se enteró de las negociaciones que estaban produciendo con el cuartel general de Burgos. Estaba ya hastiado de la guerra y ante los acontecimientos que se avecinaban tomó una actitud pasiva. Fracasadas las negociaciones con Burgos, Juan recibió órdenes de trasladarse al puerto de Alicante, donde la escuadra los evacuaría hacia Argelia.
no apareció la escuadra y aquel lugar, atestado de millares de personas comprometidas, aterrorizadas, se convirtió en una auténtica ratonera donde el caos, la desesperación, los suicidios y los asesinatos despollaron trágicamente. El tristemente célebre campo de los Almendros, donde durante 6 días 45.000 personas permanecieron retenidas sin apenas comida ni agua, fue su último destino. Los prisioneros arrancaban las nueces todavía verdes y luego se comieron las hojas y la corteza. Lo único que impidió fugas masivas fue que estaban rodeados de ametralladoras. Este fue el triste lugar donde Juan Ibarrola finalizó su periplo como militar en activo. Para el capítulo 18, Juicio, Prisión y Sumario, hemos dispuesto el procedimiento sumarísimo de urgencia, guardado en los documentos del sumario 1886, que se encuentra principalmente en el Archivo General Histórico de Defensa. Consta de 207 hojas distribuidas y enumeradas correlativamente. También se han localizado documentos relativos a este proceso en los archivos militares de Ávila y Guadalajara. Estando dispersa en diferentes archivos, es complicado hacer un estudio riguroso sobre este tema, teniendo en cuenta que además algunas de las órdenes que se solían dictar se hacían de forma irregular, sin llegar a publicarse ni en el BOE ni en el Boletín Oficial del Ejército. Para no cansar al lector, hemos realizado un extracto del mismo, en el que hemos incluido lo que hemos considerado más relevante. Oficialmente y a día de hoy, pese a ser reconocida su sentencia como injusta y decretada por un tribunal ilegítimo, aún no ha sido derogada. Su historia, su sentir y sus reflexiones no nos dejarán indiferentes y nos pueden ayudar a entender lo que fue la guerra y sus consecuencias. Asesinatos, prisión, batallones de trabajadores, campos de concentración, exilio, multas y, como siempre ocurre, especialmente para los que estuvieron en el bando perdedor. Intentamos desde este trabajo recuperar la memoria histórica y discernir más allá de las batallas quienes de verdad ganaron y perdieron la guerra. Los pobres, los humildes, hombres, mujeres, niños, ellos fueron y siguen siendo los auténticos perdedores y víctimas de aquella y de todas las guerras. Esperamos que con este libro la figura de este Laudioarra pase a formar parte de la esencia de nuestro pueblo, de una forma indefinida y sin más que deciros, pues eso, que lo aprovechéis y que lo disfrutéis. Muchas gracias. Eskerrik asko.